Con toda seguridad, el orgullo es un obstáculo para los propósitos divinos. Y así era el orgullo de Pedro. Entonces, Dios, que es experto en poder transformar esas vidas, en hacer morir ese yo, tuvo que permitir que Pedro sea humillado para poder luego restaurarlo, porque esa es la voluntad de Dios, no dejarte caído, sino restaurarte. Hoy quiere el Señor hablar a tu vida y decirte que te puedes levantar. En el nombre de Jesús, como lo hizo con Pedro, lo va a hacer contigo. Él te va a ayudar si tú quieres esa restauración, porque Él te ama. Así que hoy te invito a abrir la palabra del Señor en este día maravilloso, día del Señor que Dios hizo para que nos podamos gozar, alabarle y glorificar su nombre. Te invito a abrir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que sea Él mismo hablando a nuestras vidas, ya que Él conoce lo que nosotros necesitamos. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos la gloria, la honra, la adoración que solo tú mereces, Padre. Tú no compartes tu gloria con nadie. Es por eso que me pongo en tus manos, para que me uses como un canal de bendición, y toda la gloria te la daré a ti por lo que vayas a hacer en esas vidas, por las vidas que vas a ministrar, por las vidas que vas a restaurar a través de este mensaje, por las vidas, Señor amado, a las cuales tú les das una nueva oportunidad. Padre, revélate a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, llévate todo lo que quiera estorbar en el transcurso de este mensaje. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra no regresará vacía. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por Cristo Jesús. Amén. Hoy he titulado el mensaje Los peldaños en la restauración de Pedro. Los peldaños en la restauración de Pedro. Decía que el orgullo de Pedro, y el orgullo en cualquier persona, es obstáculo para los propósitos divinos. Pedro, un hombre con un carácter, muy impulsivo, un temperamento impulsivo, un hombre con muchas fallas en ese carácter, pero que sin embargo, por la misericordia infinita de Dios, ¿sí?, Dios lo llamó. Y fue un hombre muy devoto, ¿sí? Era muy devoto, seguidor de Jesús. Fue un hombre que estuvo dispuesto a abandonarlo todo por Jesús. Le siguió al instante que el Señor le dijo, sígueme. Pero tenía ciertas áreas de su vida que tenía que poner en orden. Quizás Dios te esté hablando a ti el día de hoy. Quizás seas como ese Pedro, ¿sí? Quizás hayas negado a Jesús como lo hizo Pedro. No quizás con tus palabras, pero sí quizás con tus hechos. Porque a veces negamos a Jesús con nuestros hechos. Y hoy el Señor quiere que nosotros prestemos atención, porque Dios nos muestra en su palabra que no dejó a Pedro postrado. No, Dios es Dios de restauración. Dios es Dios de segundas oportunidades. Cuando ve un corazón quebrantado, contrito, humillado, el Señor jamás va a despreciar ese corazón así. Es por eso que en este día el Señor te dice que te ama, que prestes mucha atención. Pedro, dice la palabra del Señor que cuando estaba con Jesús y Jesús hablaba, estaban con sus discípulos, Jesús hablaba de la muerte que iba a padecer. Él dijo, ni tal te acontezca, Señor. Pedro era muy dominado por su yo. Y cuando somos dominados por el yo, entonces ese yo tiene que morir.
El Señor sabía quién era Pedro, sabía que tenía que pasar un proceso. Cuando Él le dijo, ni tal te acontezca, Señor, ¿verdad? Porque Él se confiaba de su fuerza y de lo que Él podía hacer, humanamente hablando. Entonces el Señor le dijo a Pedro, ciertamente le dice Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, vas a fallar en esto, porque Él dijo, aunque todos se escandalicen. Mira el yo de Él. Él decía, ciertamente no se daba cuenta, tal parece, pero Él dice, aunque todos se escandalicen, Señor, yo no me escandalizaré de ti, yo te seguiré hasta la muerte. ¿Y qué sucedió? Jesús le dijo claramente a él que antes de que cantara el gallo, Él iba a negarle 3 veces. Pasó el momento, llegó en que Jesús fue arrestado, fue apresado, y Él era seguido por las personas y le decían, tú eres uno de los que caminaban con Jesús. Este hombre lo negó tal como Jesús dijo. Sí, antes de la caída es la soberbia, y antes de la humillación, ¿verdad?, la altivez de espíritu. Pedro tenía que ser humillado, tenía que caer. Bendito sea el Señor. Los tratos que Dios hace con nosotros son maravillosos realmente, aunque esto nos cueste lágrimas amargas, como le costó a Pedro. Pero ¿qué hacía Pedro una vez que él lo negó? Dije que era uno de los discípulos devotos de Jesús. Dije que era uno de los que inmediatamente obedeció al llamado del Señor y dejó todo. Pero en ese momento en que Él lo negó, te pregunto a ti, mi hermano, ¿cuántas veces has negado al Señor? ¿Estás viviendo una vida quizás sin haberte arrepentido de lo que has hecho? El Señor nos habla a todos en este día. Pedro estaba allí, y el primer peldaño para la restauración de este hombre, porque era, imagínate, ser instruido por el mismo Señor, ser uno de los 12 de Jesús. Ahora era para que nadie lo tome en cuenta por haber dicho que no conocía a Jesús. Es más, hasta maldijo, porque el miedo a que te maten, como era lo que él temía, ¿verdad?, al ser reconocido como uno de los discípulos de Jesús, hizo que él hasta blasfemara, hasta insultara. ¿Qué haces tú cuando te encuentras atemorizado? Mira, el Señor nos dice en su palabra, el primer peldaño empezó desde que Jesús le dijo que Él iba a orar por él. Es decir, Jesús intercedió por él. Es el primer peldaño para su restauración estaba en la intercesión que Jesús hizo por él. Dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado a Dios que tu fe no te falte. Dios, mira, hay cosas que permiten tu vida para ir procesando tu carácter, para ir formando ese carácter de Cristo en nosotros. Así que no reneguemos, ni tampoco nos creamos autosuficientes, capaz de decir, soy tan fuerte, ¿no?, como para no caer. Porque el Señor dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. Es clara la advertencia a través de la palabra del Señor. Ahí el Pedro, el valiente, ahora se encontraba cobarde, demostrando cobardía, miedo y temor. Eso hizo que lo negara a Jesús. Pero Jesús ya había intercedido por él. ¿Sí? Él, en el capítulo de la palabra del Señor de Lucas 22,
Ahí habla bien claro. Ahí dice, Satanás te ha pedido zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Pero tú una vez vuelto, es decir, mira, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo te voy a dar una nueva oportunidad, porque el Señor es Dios de las oportunidades. Porque Él lo hizo en un momento de miedo, ¿verdad? Él no es que planificó pecar, porque es muy diferente. Cuando uno cree que porque está bajo la gracia, está bajo el libertinaje. No, Cristo nos llamó a libertad, pero no a libertinaje. No es haciendo lo malo. No es decir, voy a fraguar esta mentira o voy a hacer esto y después le pido perdón al Señor y Él me va a restaurar. Así no es. No es cuando nosotros premeditamos pecar. Pedro, él estaba seguro, porque él era muy dominado por su yo, pero él estaba seguro que él no iba a negar a Jesús. Él no dijo, yo lo voy a negar y después me va... No. Así que la restauración viene cuando el Señor ve que el enemigo ha pedido para zarandear a esa persona, para poderlo poner una tentación y que ahí decide Dios que decide esa persona entrar o no. Entonces Pedro no decidió negarlo. Él, por el miedo como humano, se dejó llevar. Y es aquí donde el Señor, mira, desde ya Él había estado intercediendo, que su fe no le falte. Es decir, que Él eso no haga que se aparte de la fe verdadera. Y al decir, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, mira, vas a demostrar lo que Dios ha hecho por ti. Y fue lo que sucedió. Así que el primer peldaño en la restauración de Pedro fue esa. El Señor Jesucristo siempre va a estar intercediendo por ti y por mí, para que nuestra fe no falte cuando se den casos quizás similares a estos. El segundo peldaño de la restauración de Pedro es que el Señor Jesucristo lo miró fijamente. Y eso vemos aquí en el versículo, en el capítulo que estábamos leyendo, el capítulo 22 de Lucas, ¿sí? Dice que lo miró fijamente en el versículo número 61. Mira lo que dice. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Miró a Pedro. Lo miró fijamente. No para acusarlo. No. El Señor Jesucristo no es como nosotros. Los seres humanos vemos que un hombre falla, que alguien falla, y en vez de restaurarlo y levantarlo, animarlo y decirle, solamente necesitas que reconozca que fallaste, que reconozca que te duele en el corazón lo que hiciste al Señor. Porque como humano el Señor te va a entender. Él dice que se acuerda que somos del polvo y por eso Él nos perdona y hace alejar nuestras rebeliones, así como está lejos el oriente, el occidente. Eso lo dice el Señor. Y en vez de restaurar esas vidas, a veces, ¿qué se hace? Se las pisotea. Esa persona se siente tan culpable que no puede levantarse. El sentimiento de culpabilidad le agobia y es capaz hasta de quitarse la vida. Pero aquí la mirada de Jesús fijamente ante él, quizás diciéndole, yo te puedo levantar, comprendo que me negaste por el miedo, yo ya te lo había advertido, ¿verdad? Él lo miró quizás fijamente con ojos de amor y de que él vea que él no lo condenaba por eso, que él lo entendía y que lo podía levantar, que lo podía restaurar. ¿Cómo habrá sido esa mirada de Jesús penetrante fijamente ante Pedro sin decir palabras? El Señor es alguien tan maravilloso que a veces sin decir palabras, mira, dice la palabra que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que cierra sus labios es entendido.
No le profirió una sarta de palabras acusatorias, de decirle, eres un carnal, te dije que me ibas a negar. No, solo lo miró. Y yo estoy plenamente convencida que esa mirada fijamente, esa mirada penetrante le decía, aún te amo y yo te restauro. ¿Sí? Entonces, el segundo peldaño fue la mirada de Jesús. Jesús no va a dejar de mirarte, porque Jesús quiere restaurarte. Le fallaste, te quiere restaurar, porque Él es el Dios de la restauración. Él le dijo a aquella mujer que había pecado, mira, aquella que todo el mundo acusaban de adúltera, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso sí, evita volverlo a hacer, porque si no ya se vuelve un círculo vicioso, y eso tampoco es bueno. Sí, pero en este caso de Pedro, que era diferente, ¿no? El Señor lo miró. Entonces, nunca va a dejar de mirar, de quitar los ojos de ti el Señor, porque Él ve el potencial que hay en ti y ve las áreas en las que tienes que ser tratado, y por eso permite cosas en la vida, para que no nos actemos, ¿no? Entonces, el tercer peldaño que vemos en la restauración de Pedro, qué maravillosa restauración, qué maravillosa, porque este hombre debió haberse sentido culpable al haber caminado con Jesús, al haber sido instruido por Jesús, al haber comido con Jesús, su maestro, su Señor, ¿sí? Y sin embargo, haberle negado, ¿cómo se ha de haber sentido por dentro? Pero esa mirada era una mirada no acusatoria. Esa mirada es una mirada de compasión y de ponerse en el lugar de Él. El tercer peldaño es que recordó la advertencia. Ahí mismo en el versículo 61 dice, en la parte de literal B, dice, se acordó, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Es importante para la restauración recordar las advertencias que el Señor nos ha hecho a través de su palabra. Hay personas de pronto que se olvidan de las advertencias que aquí nos dice. La Biblia está llena, llena de preciosísimas promesas para todo su pueblo, pero también hay advertencias acerca de lo que nos va a ocurrir, de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de un estilo de vida carnal. Está todo escrito. Así que es importante este peldaño en la restauración, no solamente de Pedro, sino de ti, de mí, si es que en un momento dado uno ha fallado, ¿verdad? De recordar la advertencia. Él recordó a lo que Jesús lo mira. Él recordó la advertencia que había dicho acerca de él, que antes de que el gallo cantara 3 veces, ¿verdad? Antes que el gallo cantara, él lo habría de haber negado 3 veces. Qué maravilloso es el Señor, qué impactante es su palabra, tan perfecta, ¿no? No falla la palabra del Señor. Debemos de creer a lo que aquí dice. Cuando nosotros leemos la palabra y vemos las advertencias que Dios nos hace, debemos prestar mucha atención. Entonces, en la restauración es importante recordar las advertencias para no volver a fallar, para evitar caer nuevamente. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál es el siguiente peldaño que el Señor nos habla a nosotros y nos quiere restaurar a todas las personas, ¿verdad?, que están dispuestas como Pedro? Porque él recordó, ¿verdad? Y como que dice, me creí mucho, di lugar a mi yo, a mi orgullo. El orgullo tiene que morir. Recuerda que es estorbo para los propósitos divinos. En nuestras vidas debe de morir ese yo. Por eso el Señor dice que el que quiere seguir en pos de Él debe de negarse a sí mismo, seguir su cruz cada día y
seguirle. Ese es el consejo que el Señor nos da. Y qué maravilloso poder seguir ese consejo. ¿Cuántas veces grandes ministerios se caen por el yo? Así que el Señor sabía lo que iba a pasar con Pedro y lo mira. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente peldaño para esta restauración maravillosa que hoy nos revela el corazón de nuestro Padre perdonador, compasivo, amén, y de nuevas oportunidades. Es que llorar amargamente como Pedro. Pedro dice la palabra en el versículo 62 que él, escucha, la mirada de Jesús primero, luego se acordó de la advertencia y luego dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Has llorado amargamente por haberle fallado al Señor? ¿En qué área de tu vida le ha fallado? ¿Has llorado como Pedro? ¿Te has lamentado, pero de corazón? Porque Pedro nunca más volvió a negar al Señor. Ese Pedro humano se dio cuenta de su debilidad como humano, de su humanidad. Por eso él lloraba, porque se sentía que había fallado, que había fracasado y que en sus propias fuerzas no había podido resistir la presión que le estaban haciendo y negó a Jesús. Pero en ese lloro amargo de él había arrepentimiento genuino, había un deseo de ser reivindicado, de ser restaurado, alabado sea el Señor. Llorar amargamente hace bien si has fallado al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí también? En el próximo peldaño es que vemos que Él, cuando Jesús resucitó, Él fue al sepulcro corriendo, ¿sí?, a refugiarse en los brazos de su maestro, a buscarle, porque solamente en Él podemos tener el refugio seguro, porque solamente Él nos puede comprender y no nos juzga. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro, en esta restauración, en la restauración tú tienes que correr a Jesús, refugiarte en sus brazos, buscar su rostro. El otro peldaño es que Pedro permaneció largo tiempo en la presencia del Señor después de que Él resucitó. ¿Qué tiempo permaneces en la presencia del Señor? A solas con Él. Pedro permaneció a solas con Él. Se le presentó a Pedro el Señor después de haber resucitado y Él estuvo allí. Cuando fueron los otros discípulos, lo encontraron allí con Pedro. Entonces, el tiempo a solas con Dios es el que te va a llevar a un nivel espiritual mucho más alto, a una conexión perfecta con el Maestro. Eso es esencial para aquel que está siendo restaurado, aquel que se le está dando una nueva oportunidad. No descuides pasar tiempo a solas con el Señor. Eso no lo descuidemos jamás. Todos nosotros como hijos de Dios debemos, aquellos que hemos dado nuestro paso de fe, que estamos manteniéndonos firmes en la fe, no debemos descuidar de pasar tiempo a solas con el Señor, largo tiempo, permanecer en su presencia. Eso nos va a dar la victoria para no volver a caer. Eso nos va a dar la victoria. Escudriñar su palabra, buscarlo en ayuno, en oración, en vigilia. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a no volver a caer, si estamos en esa conexión divina. Y por último, el último peldaño es que vemos que Jesús, el séptimo peldaño, es que Jesús lo restaura y le encomienda una nueva misión. Le encomendó una nueva misión. Le dijo en el libro de Juan: Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Y luego, y por 3 ocasiones le pregunta, y Pedro se sintió triste porque como que Jesús no le creía, ¿no? ¿Y sabes lo que le decía el Señor? Apacienta mis ovejas. Le encomienda apacentar el rebaño de Él. Y esa misión, mira cuando ya Dios te restaura, mira lo que le encomendó a Pedro. No estuvo diciendo, me falló una vez. No, ya Dios vio
¿verdad? El Señor sabía que Pedro había sido restaurado. Y es que cuando la restauración que Dios te da viene producto de un arrepentimiento genuino, mira, Dios te pone en sitiales que jamás te has imaginado. Él le encomienda a sus ovejas, dice, pastorea mi rebaño, ¿verdad? Y ¿qué más? Vemos en el último peldaño el cumplimiento de esa misión. Cuando vino en el día de Pentecostés, allá en el libro de Hechos, descendió el Espíritu Santo y este Pedro fue transformado, fue restaurado totalmente, fue lleno de la presencia de Dios y dio su primer discurso. Él era otro Pedro. Y es que aquel que ha sido restaurado es nuevo. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Él cumplió y ¿sabes cuántos se convirtieron? ¿Cuántos escucharon la palabra, fueron bautizados y se agregaron al rebaño del Señor? Como 3,000 hombres, dice la palabra. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirle? Así que Dios te anima hoy. Si has caído, levántate, pero con un corazón contrito y humillado. Llora amargamente delante de la presencia de ese Dios maravilloso, de ese Cristo amado que no ha dejado de quitar sus ojos de ti. Te está mirando, está esperando que te vuelvas a Él. Está esperando que anheles tu restauración. Y Él te dice, ven, que yo te restauro. Hoy quiero invitarte a orar. Hoy quiero que el Señor haga contigo lo que hizo con Pedro. Si le has fallado, no te quedes postrado. Sal fuera, llora amargamente ante su presencia, porque hallaremos el oportuno socorro cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Te invito a inclinar tu rostro y a cerrar tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta palabra maravillosa. Yo te pido, Señor amado, que tú traigas restauración para aquellas vidas que quizás como Pedro, Señor, te han fallado, no con palabras negándote, sino con sus hechos, Señor. Padre, pero mira aquellos corazones que como Pedro, Señor amado, están llorando, Padre, amargamente, dolidos porque han ofendido tu presencia, Señor, y han manchado tu nombre. Hoy te quiero pedir por ellos que en este momento sientan, Señor, la restauración que tú estás trayendo sobre ellos, porque a ti no te podemos engañar y tú conoces esos corazones sinceros, arrepentidos, dispuestos a ser restaurados. Padre, levántalos y sé tú cumpliendo el propósito con ellos, y así como le encomendaste a Pedro porque fue restaurado totalmente, Padre, le encomendaste una misión tan grande. Asimismo, Señor, tú puedes levantar esos ministerios, Padre querido, aquellos hombres y mujeres que en este momento se están rindiendo a ti. Oh Dios mío, gracias por lo que estás haciendo, por las vidas que estás restaurando, por las vidas que estás animando, por las vidas que estás sanando, Señor, porque no hay enfermedad que se resista a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, por la esperanza que estás dando al que la había perdido, por el que estás liberando y rompiendo cadenas, yugos de pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Aviva la fe, conforta, Señor amado, esos corazones. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Recibe la gloria y la honra, el poder y la alabanza. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso, por su palabra que nos restaura, que nos anima, que nos levanta y que nos hace revivir la esperanza cada día, ¿sí? Que nos da gozo. Así que esta palabra, este mensaje, espero que haya sido de gran edificación para su vida y que usted lo pueda compartir libremente, ¿sí? Con fe de que usted está aportando para el reino de los cielos. Compártalo, déle like y deje que el Señor le bendiga. Amén. En el nombre de Jesús, todos los jueves y domingos les motivamos a que nos sigan por Facebook y por mi canal de YouTube. Suscríbase. Me encuentran como Pastora Julie de Zavala. Shalom.